Nos encontramos en este debate del informe de la Proforma Presupuestaria 2019. Vamos a escuchar la participación del legislador Mauricio Proaño. Presidente encargado, compañeros y compañeras asambleístas, pueblo ecuatoriano. Antes de iniciar el tema, quisiera indicar, en la comisión se aprobó un informe con mayoría, pero en su resolución en ningún momento decía que se observe la proforma. El artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que si no se aprueba un informe de mayoría, se debería tomar en cuenta los informes de minoría presentados dentro de la comisión. Y queda muy claro, creo que hoy se juntan todos a la resolución del informe de minoría que decía: en virtud de lo antes señalado en este informe y específicamente en lo señalado en el acápite tercero y según lo establece el artículo 103 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se sugiere al Pleno de la Asamblea Nacional observar la Proforma Presupuestaria 2019 y en consecuencia se devuelve al Poder Ejecutivo para su elaboración, aclaración y ajustes a las normas que dictamina la Constitución en el plazo de 10 días. Eso debió hacerse, porque no hubo ninguna recomendación en el informe de mayoría de la comisión sobre lo que se debía observar el presupuesto. Vamos a iniciar con la presentación. ¿Por qué este informe de minoría? Pasemos, por favor. Se habla y se dice, una pregunta que teníamos para hacer el informe de minoría era: ¿el presupuesto cumple con el plan de sostenibilidad del gobierno? Era una de las preguntas que nosotros estábamos buscando dentro de un presupuesto que lo que indica es la línea política, es lo que indica una herramienta de ejecución de la política pública. En el plan tiene estabilidad, tiene un momento de convergencia, tiene un momento de sostenibilidad, pero cuando hablan en la segunda etapa, el de convergencia, la reducción que van a dejar la reducción de la deuda externa hasta el 40%. Pero en los mismos informes técnicos del Ministerio de Economía habla de 3 escenarios. En el escenario más bajo quedará en 48.65% de deuda, en uno promedio 51.83% de deuda y en un máximo llegarían al 55.20%. Entonces uno se revisa y se dice, bueno, dicen una cosa al 40, pero en las proyecciones no concuerda con lo que dice. Y en esta misma segunda etapa, que está hasta el año 21, el ministro presentó unos datos, pero le cortan solo para demostrar que en el 2019 habrá crecimiento. Esa figura que está ahí es del informe del Ministerio de Economía. Y dice, como ustedes ven, una proforma que apunta al menor crecimiento de la economía. Ahí está completa la curva que presentaron. No estaba con el corte al 19, porque después del 21 baja el crecimiento del país. Nuevamente dice, aumentará la inflación, bajará el precio del petróleo y bajará la producción petrolera. Hay que ver todo. No solamente le voy a poner la curva a la predicción que me va a dar algo de oxígeno en este año. Por eso creo que este presupuesto no contribuye a los objetivos nacionales que se busca para el país. Otro de los temas que dijo aquí el ministro y se dice, el mismo presupuesto dice, se cumple, y es la pregunta, se cumple con la directriz de la Proforma, la equidad social y redistribución de la riqueza. Cuando se realiza en toda América Latina los estudios sobre coeficiencia de Gini, se sabe que lo que es la cuestión fiscal, que baja puntos y ayuda mucho para las equidades e igualdades en el mundo. Y también la inversión en educación y salud, que mejora totalmente las desigualdades. Ecuador, como se ve en la figura de arriba, está entre los países con mayores desigualdades. El 1% de los más ricos del Ecuador manejan el 16% del ingreso total del país. Estas inequidades son las que se deben bajar. Y en la década pasada, aunque critiquen, pero pueden revisar informe de CEPAL, el último noviembre del 2018 dice, Ecuador bajó las desigualdades en un 6%. 6 puntos bajó las desigualdades. ¿Por qué hizo esto?
Dice claramente gasto en salud, más gasto en salud, educación, impuesto a la renta, se cobró mejor. Y eso ayudó a equilibrar para hacerle a una sociedad un poco más justa. Entonces, cuando se habla, se dice, bueno, la diferencia. En la década pasada, según no es del informe de la bancada, no es del informe del Banco Central, es del Centro Internacional de Economía y Política de los Estados Unidos, dice, Ecuador disminuyó las desigualdades según el coeficiente de Gini a 0,55 a 0,47 en el 2006 al 2016, o mediante el ratio entre el 10% más rico y 10% más pobre y la distribución de la renta de 36 a 25 hasta el año 2012. Duplicó el gasto social en porcentaje de PIB del 4.3% en el 2006 a 14.8% en el 2016. La salud del gasto se duplicó y por eso hubo reducción de la pobreza en 38% y pobreza extrema en 47%. Claro, van a negarse, van a decirse muchas cosas, como cuando se dice de corrupción, pero se lee los Wikileaks de la Embajada Americana y dice que en el 2004-2005 fue el país que estaba por quebrarse por corrupción que tenían los gobiernos que estaban en ese momento en el turno. La proforma hoy, la proforma de 2019 dice, se va a disminuir de 8 impuestos, 6 impuestos, especialmente el impuesto a la renta, que va a bajar en la recaudación en 13.36%. Entonces, uno no entiende, si queremos seguir bajando desigualdades, que los que más tienen, y no le confundan al pueblo ecuatoriano cuando dicen cuando más impuestos para todos, no. Los impuestos deben ser progresivos y los que más ganan, los que sacaron 52 mil millones de dólares, sacaron del país en el periodo de los 10 años, que fue muchos empresarios en el país, ellos deben pagar sí los impuestos. La gente que gana su salario tiene que tener su precaución como país. Va a haber menor equidad, mayor acumulación de grupos económicos, más desempleo, más desigualdad entre los más pobres y los más ricos, según la tendencia que va dando este presupuesto. En cuanto a salud y educación, son factores para disminuir. El mundo busca factores que pueden contribuir a igualdad de las oportunidades. No es que la gente no ha tenido, no puede estudiar. En el país no había las posibilidades de gente con bajos recursos para poder estudiar y tener una misma competitividad con la gente que sí tenía posibilidades cuando hay una educación pagada. Por eso, una de las medidas claves en el mundo, no solo aquí, en Europa, la educación superior es gratuita, porque le da a la persona pobre la opción de ir a la educación superior y competir en el mercado laboral con mejores condiciones con los que sí tienen la oportunidad de educarse en universidades pagadas, que tienen todo el derecho a seguir existiendo, pero también hay que dar la oportunidad a las otras universidades. Y en el cálculo, y ahí tenemos que hacer una reforma a esto o aclarar, es fácil para el Ministerio de Economía jugarse con el presupuesto codificado o con el presupuesto que tenía que ser el aprobado. Si yo tengo el presupuesto codificado menor que el presupuesto aprobado, pues le calculo con eso para darle menos dinero al que corresponde. Y eso es lo que está pasando en educación y salud. En un momento, cuando el presupuesto el aprobado es menor, ahí se juega con ese presupuesto. Pero cuando es codificado y yo puedo quitar dinero en algún rubro, hago con el presupuesto codificado. Por eso creo que este tema hay que aclararle muy fuertemente porque eso perjudica. Y lo que dice la Constitución es incremento del 0,05% anual. No dice va a subir, va a bajar, ninguna cosa, dice incremento. Pasemos. Un tema también que preocupa es disminuye el plan anual de inversiones. Solo les voy a leer la última frase de un estudio de hace una semana que dice, según CEPAL, los planes de inversión gestionados desde la esfera pública podrán revertir la caída de las tasas de inversión, asegurar ganancias de productividad de largo plazo y competitividad en áreas estratégicas para el cambio estructural y reducir las brechas de infraestructura, fomente el crecimiento y el empleo con una perspectiva estratégica y territorial y promuevan energías limpias y renovables. ¿Dónde está la teoría que no hay que hacer más obra pública y que solo tenemos que hacer cuestiones que tienen que ver el sector privado? Le queda un minuto, señor asambleísta. Bueno, entonces, uno de los temas, el programa anual de inversiones disminuye en un 20%,
¿no? Y en obra pública menos del 35%. Pero sí se puede demostrar en el gráfico que está. Ecuador invirtió en el 2013, se invertía en el 2006, 2007 se invertía apenas el 6.1%, el 4% del PIB en inversión pública. En el 2013 incrementó a 14.8%. Cuando uno se revisa la estadística, aumenta inversión pública, disminuye el desempleo. Hoy la presupuesto dice, vamos a disminuir la obra pública, pues por eso va a asomar mayor desempleo en el Ecuador y no va a ser justo para el derecho de la gente que vive aquí en el país. Por último, el tema de derivados deficitarios, y es por eso nosotros hicimos este informe de minoría, uno de los gráficos que están claro cómo subía el consumo del GLP y del gas. Salieron las cocinas de inducción y usted ve que decrece la curva de crecimiento del gas. Por eso, en la proforma, ahora sí, ya quitaron las cocinas de inducción, ya quitaron lo que es hacer el tratamiento y tener productos de petróleo aquí en el Ecuador. Quitan eso, porque nuevamente vamos a volver a este tema de que el negocio es más importante que la economía del Ecuador. Se habla mucho del financiamiento y cuando se dijo, y estoy de acuerdo con los compañeros, que los ovnis que decíamos en la comisión, los organismos no identificados, que tenemos 56%, cuando uno revisa la situación en América Latina, ¿de dónde van a buscar financiamiento? La inversión extranjera directa bajó en Brasil, bajó en Chile, que somos el ejemplo, en Chile bajó el 48%, llegó a tener 6.400 de inversión de casi cerca de 12.000 millones de dólares que tenía de inversión. Así que va a haber un problema. Luego, al final, cuando no cubra el financiamiento del presupuesto, comenzará el tema de quitar subsidios a la gente más pobre. Bueno, pasaría esto, y lo que sí quería indicar Le quedan es que 30 segundos. 30 segundos, en que nuestra resolución como informe de minoría fue que se observe el presupuesto. La mayoría dijo que no se observe, que se discutirá acá, pero nosotros sí. Y si cumpliéramos con el 61 de la ley orgánica de la función legislativa, tendríamos que haber votado para rechazar ya el informe que no dio esa opción y ir por el informe de minoría para poder observar el presupuesto. Pero bueno, que se observe. Muchas gracias. Bien, allí la participación del asambleísta Mauricio Proaño, Miembro de la comisión. quien ha manifestado